Y la economía chilena creció un 20,1% en junio. Es el mejor registro desde que comenzó a medirse el IMASEC en 1986. Para hablar del tema, nos acompaña Claudio González, director de inversiones de GH Capital Invest. Claudio, bienvenido a Canal 24 Horas, Noticias 24. ¿Cómo te va? Tanto tiempo, muy buenas tardes. Tanto tiempo, buenas tardes Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Claudio. A ver, 20,1% que sorprende incluso a los más optimistas. Hoy día era enfático el ministro de Hacienda, Rodrigo de Cerda, decía, esto va más allá de un efecto rebote. ¿Cómo lo ves tú? Yo diría que todavía estamos muy afectados por el efecto rebote. No sería tan optimista tal vez con el ministro, porque definitivamente tenemos una salida desde números muy malos del año pasado. Junio era un mes en que estábamos en plena pandemia y sumado a eso, un mes de pandemia en la que no sabíamos cómo funcionar con la pandemia. Junio del 2021 se caracterizó por pandemia, pero en un contexto en donde ya sabíamos cómo funcionar con pandemia, nos habíamos adaptado un poco, las empresas se habían adaptado también un poco a funcionar con pandemia, por lo tanto se notó una diferencia allí, y yo creo que es mucho de efecto rebote. Vamos a ver en los próximos meses, tal vez el último trimestre de este año, recién a ver si efectivamente salimos del efecto rebote. Sí, uno ve sectores, Claudio, que estaban y que han sido los más damnificados en esta pandemia, sobre todo servicios, gastronomía, hoteles, ni hablar, construcción, que marcaron los números, comercio que hace un buen rato, pero razones también, uno dice que el comercio está un poco con doping, con el 10% y otras ayudas estatales, pero esos números, sobre todo de servicios, ¿es una buena señal? Sí, la señal de los servicios es una buena señal porque yo creo que es allí el sector donde se muestra más claramente que la economía se ha ajustado a funcionar con pandemia o con paralizaciones parciales de algunas comunas, ¿verdad? O restricciones por la emergencia sanitaria. Yo creo que los servicios, que incluye, por ejemplo, servicios educacionales, servicios profesionales, ¿verdad? Hay muchos de este tipo, son actividades que lograron entender cómo funcionar a pesar de las restricciones. El comercio es un efecto rebote, como tú dices, muy asociado a las inyecciones de liquidez provenientes de los retiros de 10% y también de los IFE. Sin lugar a dudas que ahí hay una razón para el tema de la subida al comercio. Claudio, a ver, el último IPOM del Banco Central pronosticó el Instituto Emisor, a muchos les sorprendió, obviamente, a principios del mes de junio, un crecimiento entre 8,5 y 9,5%. El primer semestre, de acuerdo a los números preliminares, crecimos un 8,8%. Ese 9,5% de techo que propone el Banco Central, ¿se ve tan utópico como se vio a principios de junio o tú crees que todavía sigue siendo demasiado optimista? No se ve para nada utópico. En nuestras estimaciones hemos ido reevaluando las estimaciones en la medida en que se han ido presentando mejores cifras. Todos preveíamos que estos últimos 2 meses, mayo y junio, van a ser meses de 2 dígitos y muy fuertes. Eso estaba claro, digamos, para todos los analistas, dado que partíamos de bases de comparación, como ya hemos dicho, bases de comparación muy bajas. Pero nos han sorprendido al alza y lo más probable que veamos es tal vez algunas sorpresas en los próximos 2 meses al menos, lo que me hace pensar que vamos a estar con mucha probabilidad por sobre el 9% y tal vez yéndonos a 2 dígitos de crecimiento. No me sorprendería que terminemos el año en torno al 10% de crecimiento. Así es que tenemos que hacernos la idea de que este año va a ser un año de mucha actividad, sin lugar a dudas, pero como te digo, el último trimestre vamos a ver muy probablemente una ralentización porque la base de comparación del año pasado es mucho mayor. No vamos a tener efecto rebote y vamos a ver qué pasa con las ayudas estatales, si se mantienen o no, y qué pasa también con un eventual cuarto retiro. Así es que eso Sí. está un poquito más en duda. Sí, eso lo conversamos después, pero tú mencionas, último trimestre debe ser un poquito más acotado el crecimiento, pero ¿qué va a pasar en meses como julio, agosto, septiembre? Vamos a seguir viendo los números, a ver, no te pido los de junio, pero sí quizás los de mayo o los de abril, que son más acotados, entre comillas, en orden al 14%. ¿Vamos a seguir viendo 2 dígitos el próximo trimestre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos a ver todavía un par de IMASEC que están por sobre el 10% sin lugar a dudas. Yo creo que un 11-12% probablemente en los próximos 2 meses, como te digo, para recién a partir de octubre converger a tasas más normales. Normales pensando en probablemente tasas del el 5% de IMASEC. Es un poco pronto para pensarlo, pero vamos a converger a tasas más bajas. Pero en los próximos 2 meses creo sí vamos a tener 2 dígitos de crecimiento.
Claudio, se me viene a la mente los últimos cálculos o proyecciones que hacía la CEPAL, y aquí lo conversamos con un experto de la CEPAL que decía que Chile se está recuperando mucho más rápido que los otros países de América Latina. Incluso ellos proyectaban en torno a un 8% de crecimiento para este año. ¿Por qué Chile, por qué nuestra economía se está recuperando más rápido que las otras economías? La comparación era, no sé, Perú, que era Argentina, Brasil. ¿Tiene que ver con la vacunación? ¿Tiene que ver con qué elementos, crees tú? Yo creo que tiene que ver con varios elementos, Andrés. El primero, desde luego, es la vacunación. Hay que poner ahí una nota de positivismo en que el proceso de vacunación fue muy exitoso, ha sido muy exitoso, ya está vacunado el 80% del grupo objetivo, y eso evidentemente da la sensación de que la gente puede empezar a moverse. Los carnets de movilidad, ¿verdad?, dada la vacunación, permiten también una mayor sensación de libertad en diferentes actividades. Eso por una parte. Yo creo también que la economía chilena tiene algunos aspectos más flexibles que otras economías en América Latina. Tiene un mercado laboral que todavía presenta algunas flexibilidades mayores que otros mercados en América Latina, sin prejuicio que no hemos visto todavía cierto rebaja en la tasa de desempleo sustanciales como nos gustaría, pero hay muchas actividades por cuenta propia que se están haciendo que quizás no están medidas allí. Y yo creo también que si bien estamos en un proceso político, ¿verdad?, de elecciones a fin de año, pero tenemos un proceso político encauzado de alguna manera, cuestión que está muy distinto de lo que vemos en Perú, por ejemplo, y en países de la región. Así que tenemos tres aspectos que me parece a mí que son importantes. Por un lado, el proceso político se ha encauzado relativamente mejor que en otros países, ¿verdad?, donde el desorden electoral ha sido mayor. Por otro lado, la economía chilena presenta grados de flexibilidad, sobre todo en su mercado laboral, distintos de los otros países, tal vez un poquito mejor. Nos gustaría más flexibilidad laboral tal vez, pero en ese sentido por lo menos presenta algo positivo. ¿Verdad? Y la dinámica de crecimiento venía bastante más rápida también que otros países, dado el mayor nivel de vacunación. Por lo tanto, las incertidumbres son menores acá. ¿Por qué crees tú, Claudio, que este dinamismo que estamos viendo en las cifras de la economía en los últimos meses, sobre todo los últimos 3 meses, no se están viendo reflejadas en las cifras de empleo? Tú lo anunciabas recién. Y te complemento una segunda pregunta dentro del mismo tema. En la semana pasada, conversando con David Bravo, él veía el peligro que la extensión del IFE hasta diciembre, decía, ojo, que eso puede llevar a que cualquier plan de empleo fracase porque puede inhibir a muchas personas a buscar empleo. Hasta por lo menos la extensión del IFE hasta septiembre, él dice, todavía no se ha visto mayor impacto, pero si hasta diciembre sí podría provocar eso, dijo David Bravo, respecto a eventuales inyecciones o planes de empleo. Sí, concuerdo con eso, concuerdo con eso porque en la medida en que se extienda el beneficio, que desde luego que es un beneficio que muchas familias necesitan, esto de verdad es algo que hemos visto. No es un juicio contra la medida, sino que el efecto que puede tener, sencillamente. Exacto, ha sido una medida que ha favorecido de verdad a las familias que han tenido bastantes problemas, muchas familias que han tenido muchos problemas, pero lo que pasa aquí es un problema de incentivos también, en la medida en que yo veo que se empieza a alargar el periodo en el cual yo tengo asegurado un piso de ingresos para las familias empiezan a tomar decisiones de un poco más largo plazo. Cuando es corto y acotado, no tomo decisiones de largo plazo porque sé que va a terminar pronto ese piso de ingreso familiar garantizado, pero cuando empieza a alargarse en el tiempo y veo que la discusión política probablemente lo alarga todavía más, entonces empiezo a tomar decisiones probablemente de acomodarme con esos ingresos más en el tiempo, y eso cambia las decisiones de las familias en muchos casos. Probablemente alguien de las dos personas de la familia, uno se queda en la casa, el otro solamente sale a buscar trabajo, en la instancia en que si no se tuviera el ingreso, tal vez los dos tendrían que salir a buscar trabajo. Empieza a cambiar y a moverse los incentivos, tal que me parece a mí que se provoca eventualmente un piso para la tasa de desempleo mayor a la que nos gustaría, ¿verdad? Bajar, ojalá, de los 2 dígitos. Entonces, creo que hay que tener cierto cuidado con esta tan liviana discusión de alargar y alargar el IFE, sin perjuicio de lo que decíamos al principio, Andrés. Es una medida que ha favorecido a muchas familias, pero tal vez en algún momento también es importante comenzar a focalizarse un poco más. La supuesta focalización tan demonizada hace un tiempo atrás, tal vez en algún momento va a tener que empezar a ser
una herramienta a utilizar en el futuro para evitar malos incentivos o malas percepciones de las familias respecto de mantener el IFE en el largo plazo. Porque lo hemos visto, y esto no es una opinión, hemos visto en varios sectores como el agro, la construcción, el comercio, la gastronomía, que no están encontrando personas para llenar las vacantes que están surgiendo, por ejemplo, en la medida que se desconfinan, que avanzamos aquí en la región metropolitana fase 3, en otras regiones como Coquimbo, como Magallanes a fase 4, ahí está la dificultad. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Por qué? Porque muchos dicen, y el análisis se centra en qué, en que muchos de esos trabajadores que quizás hoy día reciben ese IFE, en vez de buscar un empleo formal, están buscando un empleo informal, están buscando ciertos pitutos, cosas que ellos puedan manejar su horario, pueden manejar sus tiempos, tienen este ingreso asegurado a través del IFE y se van manejando de esa forma, por lo menos hasta ahora. Nosotros lo hemos visto muy en la práctica, Andrés. Lo hemos visto con nuestros clientes, empresas que precisamente forman parte de diferentes sectores industriales, que lo que andan buscando muy activamente es llenar vacantes que antes tenían bastantes candidatos posibles y hoy día no encuentran ninguno. Y en muchos casos tiene que ver con lo que tú dices, con que si tengo un cierto ingreso familiar garantizado por varios meses, entonces empiezo a manejar ingresos informales con un horario muy flexible y de esa manera logro mantenerme y mantener a la familia relativamente estable en los próximos meses. Esto va a ser una constante en los próximos meses, Andrés, y mientras más se extienda el periodo de IFE, lo más probable es que vamos a ver este fenómeno un poquito más arraigado. Creo que aquí hay que poner una nota de cuidado con que esto se transforme en un elemento enraizado en la cultura del mercado laboral chileno. Así es que hay que, de alguna manera, poner una nota de cuidado, de preocupación. Creo que la autoridad debe estar pensando en eso, pero ciertamente es un problema si es que se alarga esta sensación de continuidad del IFE muy en el largo plazo. Por último, Claudio, ¿cómo ves la situación, la discusión respecto a un cuarto retiro de fondos previsionales que debiese iniciarse el próximo 11 de agosto? Bueno, tal cual he visto el retiro número 1, número 2 y número 3, ¿cierto? Todos los únicos primero, segundo y tercer retiro son una mala política pública, son sobre todo pensando que hoy sí está mucho más instalado el IFE, ¿verdad? Una ayuda directa a las familias, universal, que ha llegado transversalmente a muchos millones de familias chilenas. Creo que pensar en un cuarto retiro es definitivamente una política pública que es todavía peor que las anteriores. Tal vez en las anteriores se justificaba algo más porque había algo de necesidad mayor, porque no había IFE. Hoy día hay IFE, entonces estamos, la verdad, dañando fuertemente el futuro de las familias y de los pensionados en las próximas décadas. Claudio González, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas para hablar de cifras buenas de la economía, porque también entre líneas esconden todas todavía las dificultades que está enfrentando nuestro mercado. Claudio, un abrazo y a cuidarse. Un abrazo. A chao, cuidarse chao. también. Gusto verte, Andrés. Igual. Chao. 6 de la tarde con 15 minutos. Vamos a la pausa en Noticias 24.